Hola y bienvenidos a Relatos de Terror Reddit. Hoy descubrimos la pesadilla de Mateo. Espero que estés preparado para lo que viene. Eran las 3 de la mañana cuando recibió la notificación de llegada, pero el asiento estaba vacío. Entonces ocurrió algo que no esperaba. ¿Confías en tu tecnología? Comencemos con la historia de hoy. Llevo años conduciendo de noche. Sabes que la ciudad cambia cuando el sol se oculta. Mi rutina siempre había sido predecible hasta esa madrugada. Estaba por terminar mi jornada cuando una notificación iluminó el tablero de mi auto. El destino marcaba una zona boscosa y muy apartada. Era un punto ciego en el mapa donde la señal suele fallar. No era un lugar habitual para un viaje nocturno. Acepté por pura inercia, aunque un presentimiento extraño me recorrió la espalda. Mientras manejaba, el GPS me guiaba por caminos secundarios que nunca había visto. La calma era sofocante y pesada. Es esa clase de quietud que te advierte que algo no encaja. Al llegar al punto exacto, no vi luces ni casas. Solo vi árboles cerrándose sobre el asfalto. El marcador indicaba que el cliente estaba justo frente a mí. Miré hacia la maleza y la oscuridad era absoluta. El silencio se volvió ensordecedor en ese rincón del bosque. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La aplicación detectó presencia y marcó el inicio del viaje automáticamente. Pero al mirar por el retrovisor hacia el asiento trasero, me di cuenta de que seguía completamente solo. El sonido de la aplicación rompió el silencio de la cabina. Un pitido seco confirmó que el pasajero ya estaba a bordo. Miré las puertas de inmediato. Ninguna se abrió. El seguro seguía puesto y las ventanas estaban completamente cerradas. Sin embargo, la pantalla mostraba el inicio del viaje. «Disfruta el trayecto», decía el mensaje automático. Sentí un escalofrío que me recorrió los brazos. Fue entonces cuando lo noté. El auto se inclinó levemente hacia la derecha. El asiento trasero crujió bajo una presión invisible. Es ese sonido inconfundible de alguien que se acomoda en la tela. Revisé el retrovisor otra vez, buscando un rostro o un rastro de vida. Nada. El espacio estaba vacío, pero el peso era real. Mi mente buscaba una explicación para este error tecnológico, pero el aire dentro del vehículo se volvió gélido. Podía sentir una mirada fija en mi nuca. ¿Cómo puede un sistema saber algo que mis ojos no ven? Sabían de aquí, nenno que uno vendeno en lo que mis ojos no ven. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El GPS empezó a dar órdenes hacia lo profundo del bosque. La voz digital me guiaba hacia un lugar que no existía en el mapa. «Gire a la derecha en la avenida del olvido», ordenó la voz del GPS. Mi pulso se aceleró de inmediato. Miré la pantalla y el nombre de la calle no tenía sentido alguno. No figuraba en ningún mapa que yo conociera. La voz del navegador empezó a distorsionarse, perdiendo su tono amable para volverse un murmullo metálico y errático. Traté de cancelar el viaje, pero la aplicación estaba bloqueada. Mi teléfono personal también perdió la señal por completo. Estaba atrapado en una ruta que parecía devorar la realidad kilómetro a kilómetro. En la pantalla, mi ubicación ya no mostraba calles ni comercios, solo un vacío grisáceo. El destino final aparecía marcado como un punto negro, denso, sin nombre. La carretera se volvió estrecha, rodeada por una maleza que parecía cerrarse a mi paso. El asfalto era viejo, agrietado por raíces que no deberían estar ahí. Sentía que cada metro avanzado me alejaba un poco más del mundo racional. Intenté frenar, pero el auto seguía avanzando por inercia propia hacia la oscuridad absoluta. La atmósfera dentro de la cabina era densa y cargada de electricidad estática, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Entre el ruido de la interferencia, el GPS empezó a repetir mi propio nombre con una claridad aterradora. Pisé el acelerador buscando una salida, pero el paisaje se volvió una pesadilla circular. Cada 2 minutos exactos pasaba frente a la misma señal de tránsito oxidada. Unos metros más adelante, el mismo roble caído bloqueaba la mitad del camino. Lo esquivé 1, 2, 10 veces. El sudor me bajaba por la nuca mientras la razón se me escapaba. Miré el tablero con desesperación. El odómetro estaba congelado. A pesar de ir a 80 km/h,
Los números no avanzaban. Era como si el auto estuviera atrapado en una simulación rota. Un error en el código de la realidad que me mantenía prisionero. Intenté frenar en seco, pero el vehículo no respondía a mis mandos. No había luces en el horizonte, solo ese ciclo infinito de árboles y sombras. El tiempo parecía haberse detenido para dejarme a merced de este bucle. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Al mirar el retrovisor, mi propio reflejo dejó de seguir mis movimientos. Mi doble en el espejo se quedó totalmente inmóvil. Me observaba con una frialdad que me heló la sangre. Me quedé completamente rígido, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En el espejo retrovisor mi reflejo ya no era mío. Aquel hombre que me devolvía la mirada se mantenía estático, ignorando cada uno de mis movimientos. Sus ojos, que deberían ser los míos, estaban dilatados por un pánico absoluto. Era una mirada de advertencia, de alguien que está viendo el final de sus días. Sentí un vacío en el estómago al notar que su boca empezaba a moverse lentamente, sin emitir ningún sonido. «No mires atrás». Pude leer sus labios con una claridad que me hizo estremecer. Susurré mi propio nombre buscando despertar de esta pesadilla, pero mi doble simplemente negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. La parálisis se apoderó de mi cuerpo. Cada fibra de mi ser me gritaba que girara la cabeza para ver qué había realmente en el asiento trasero. Sin embargo, el terror me mantenía anclado hacia el frente. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El silencio sepulcral fue interrumpido por un estallido de estática en la radio. Entre el ruido, empezaron a filtrarse voces que reconocí de inmediato. Eran conversaciones mías que todavía no habían sucedido. La estática de la radio se volvió nítida. De pronto, escuché mi propia voz hablando con mi madre sobre una cena que aún no hemos tenido. Era yo, pero un yo de la próxima semana. El tiempo se había roto en pedazos dentro de la cabina. Entre la interferencia, el sonido cambió bruscamente. Escuché el chirrido violento de neumáticos sobre asfalto y un impacto metálico que me hizo saltar del asiento. Era el audio de mi propio accidente, un evento que la radio ya estaba registrando antes de que ocurriera. El terror me impedía respirar, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una risa gélida y distorsionada brotó de los altavoces traseros, justo donde el asiento seguía hundido por ese peso invisible. No era una risa humana. Era el sonido de algo que disfrutaba mi absoluta confusión. El GPS seguía recalculando rutas hacia el vacío, mientras las voces se multiplicaban en un caos ensordecedor. Entendí que no estaba simplemente perdido en el bosque. Estaba atrapado en una fractura temporal donde mi pasado y mi muerte se encontraban en el mismo lugar. Me di cuenta de que seguir las reglas del navegador era mi sentencia de muerte. Aquel bucle no terminaría hasta que yo forzara un error en el sistema. Apreté los dientes y luché contra el volante. Se sentía rígido, como si una mano invisible intentara mantenerme en el asfalto. El sudor me nublaba la vista, pero mi decisión estaba tomada. Con un movimiento brusco, apagué las luces delanteras. La oscuridad total me golpeó de inmediato. En ese silencio absoluto, giré mi cuerpo para enfrentar el asiento trasero. No había nadie allí, pero el aire vibraba con una presencia maligna. Mi reflejo en el espejo seguía gritando en silencio, pero ya no me importaba. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. En lugar de frenar, pisé el acelerador a fondo y giré el volante hacia la maleza. El motor rugió antes de que el tablero se apagara por completo. Me lancé al vacío, fuera de la carretera pavimentada, rompiendo la lógica de ese camino infinito. El golpe fue seco, y el mundo se volvió negro bajo el peso de mi propio salto de fe. Desperté con el primer rayo de sol golpeando el parabrisas. Mi auto estaba detenido a la orilla de una carretera que sí conocía. El silencio ya no era pesado. Era el sonido natural de la mañana. Revisé mis manos y el asiento trasero. Todo parecía estar en su lugar. Al llegar a casa, mi teléfono vibró de nuevo. La señal había regresado. Entré en la aplicación para intentar borrar el rastro de esa locura. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El viaje aparecía marcado como finalizado con éxito.
Tenía una calificación de 5 estrellas de un usuario sin nombre. El comentario dejado era breve y gélido. Gracias por traerme de vuelta. Desde esa noche ya no confío en mi GPS. Sigo conduciendo por necesidad, pero evito mirar el retrovisor cuando oscurece. A veces el frío en mi nuca me recuerda que algo se bajó del auto, pero algo más se quedó conmigo. Gracias por acompañarme hasta el final de este inquietante relato. La experiencia de Mateo nos deja una duda razonable sobre la tecnología que usamos cada día. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña mientras conduces de noche? ¿O quizás tu GPS te ha guiado hacia un destino imposible? Comparte tu propia historia en los comentarios. No olvides suscribirte para más encuentros con lo desconocido. Soy tu narrador y te deseo una noche muy tranquila. Quédate atento hasta la próxima entrega.